invitar a que abran sus Biblias y que busquen la carta a los Romanos. Vamos a leer en el capítulo 8, en el versículo 26. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Lo vamos a tomar como una base para poder nosotros estar meditando en esta hora de la tarde, que el Señor nos ha dado el privilegio de poder estar frente a la congregación donde el Señor nos ha llamado a que prediquemos su palabra y esto pues sabemos que lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que a través de la palabra usted y yo pues nos edificamos y esa palabra pues nos fortalece a cada uno de nosotros. Creo que algunos pues ya encontraron la lectura, que Romanos capítulo 8 versículo 26. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor, solo el versículo 26 vamos a leer en esta hora de la tarde. La leemos tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra nos dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos leído en esta hora de la tarde, en este versículo donde vamos a estar meditando un poco en este versículo que nos dice la palabra del Señor, y vamos a estar meditando bajo el tema: ¿qué hace el Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Damos gracias a Dios por esta lectura, pero antes de comenzar con este pensamiento, con este tema que hace el Espíritu Santo sobre nuestra vida, queremos hablar un poco acerca del contexto de la carta a los Romanos. Y Romanos ha sido llamada la carta más importante jamás escrita. Pablo escribió su carta a los Romanos desde Corinto durante su tercer viaje misionero. Alrededor se cree que fue escrita en el año 56 al año 57. Pablo nunca había estado en Roma, pero allí habían bastantes cristianos desde ya hacía muchos años. No sabemos cómo comenzó la iglesia en Roma, no lo sabemos. Lo más probable es que esta iglesia haya comenzado en algún momento poco después del día de Pentecostés, cuando los nuevos creyentes regresaron a sus hogares y comenzaron ellos a expandir el evangelio de Cristo. Es probable que después de ese día haya iniciado esta iglesia en Roma. Pablo entendió la importancia y la influencia de una iglesia que estaba fuerte en Roma, porque era una iglesia muy fuerte, y Pablo él quería fortalecer el trabajo que se estaba haciendo en ese lugar. Y por eso primero Pablo, a través de la carta y luego visitándoles, Pablo quería fortalecerlos a ellos y decirles que les daba ese agradecimiento por lo que estaban haciendo, ese trabajo tan existente en ese lugar de expandir la palabra del Señor. Y sabemos que Pablo fue el escritor de esta epístola, y aquí Pablo nos habla a nosotros, ¿verdad?, de acerca del Espíritu Santo. Y Pablo, antes de llegar a este versículo 26, Pablo viene hablando en el capítulo 8 que somos libres de la ley del pecado. Y Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu, nos dice la palabra del Señor. Pablo nos viene hablando a nosotros que usted y yo somos libres de la ley del pecado. Y Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces Pablo a nosotros nos viene recordando que somos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Pablo también nos habla del sufrimiento, de la gloria y del sufrimiento redentor. Pablo nos viene hablando en secuencia de todos estos acontecimientos y la esperanza que transforma el sufrimiento. Pablo
señaló a la creación gimiendo por su redención y a los creyentes esperando con anhelo su adopción y su redención final. Aquí vemos, amadas iglesias, que Pablo, el plan de Dios del sufrimiento redentor, moviéndose a su cumplimiento final de los tiempos. Y aquí vemos que el Espíritu mismo gime por los creyentes cuando estos oran y anticipan su glorificación, aun cuando el Espíritu gime con aquellas palabras que no pueden expresarse. El Padre conoce lo que el Espíritu está pensando cuando los creyentes están inseguros y no saben qué orar. El Espíritu Santo le comunica al Padre las preocupaciones de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo conoce por lo que estamos pasando y es Él el que intercede por nosotros, y el Padre, como Él lo ha enviado, Él conoce lo que nosotros estamos pasando por medio del Espíritu Santo. Entonces llegamos aquí en conclusión de este versículo donde dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso, ¿qué hace el Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Cuando usted y yo entendemos el orden de Dios sobre nuestras vidas, entonces comenzamos nosotros a comprender que el poder del Espíritu Santo sobre nosotros en ocasiones al Señor como nuestro Salvador, porque Él es nuestro Salvador. Pero nuestra fe no pasa de esta primicia. Ahí se queda nuestra fe y por ende olvidamos el favor que hace el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y entonces vamos a estudiar qué es lo que hace el Espíritu Santo sobre nosotros. Y lo primero que el Espíritu Santo hace es que Él nos consuela. El Espíritu Santo es el que consuela a nuestra alma, a nuestra vida. Él es el consolador, como lo dice en la carta, en el apóstol Juan. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí la palabra nos dice que el Espíritu Santo, Él es el consolador. Él nos consuela, estemos pasando por bastantes dificultades, procesos, alguna enfermedad o algún otro problema que no hayamos cómo salir, que no hayamos salida, pero el Espíritu Santo está ahí para consolarlo. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos que el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en su nombre, y Él nos iba a consolar. Enviaré, Dios, no lo dejaré huérfano, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que Él es el que nos consuela. Por eso tenemos al Espíritu Santo como nuestro consolador. Y en esta verdad es una de las indicaciones que el Maestro dejó sobre nuestra vida cuando Jesús le dijo a sus discípulos, y es allí donde entendemos cómo el Espíritu Santo actúa como nuestro consolador. Es allí donde nosotros podemos entender que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Dios no puede moverse en una mentalidad humana cubierta en el plano de las emociones. Por eso Él envía a su Espíritu Santo a morar en medio nuestro para que Él nos consuele. Y una de las facultades más maravillosas de esta es que Él es nuestro consolador, porque Él nos consuela a cada uno de nosotros. La palabra nos deja bien claro, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y se ha hablado muchos temas acerca del Espíritu Santo, de la llenura, de la importancia del Espíritu Santo, pero también debemos saber qué es lo que hace el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y es que Él nos consuela a cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice que Él es nuestro consolador. Por eso cuando leemos
en el libro de los Hechos, nos damos cuenta, amada iglesia, que a partir de allí, ¿verdad? Esa misión que Jesús da a los discípulos para que ellos puedan expandir el evangelio, ellos para cumplir con esa misión, para poder evangelizar y para poder llevar a cabo la obra de la fe, la iglesia, o sea, los apóstoles, ellos debían ser bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a partir de ahí nosotros nos damos cuenta que después de esa promesa ellos empezaron a evangelizar, empezaron a predicar esa palabra, porque había llegado la promesa que se les había dado, que tenían que esperar ahí. Y después que vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, vemos ahí cómo se empezó a expandir la palabra del Señor. Por eso es que es muy importante, porque Él es el que los consuela y el que les da esa libertad para poder salir a predicar. Y por ello los apóstoles sabían que una vez el Maestro ya no estuviese con ellos en la tierra, el único que los podía ayudar era el Espíritu Santo de Dios. Y a nosotros también es el que nos puede ayudar. El Espíritu Santo de Dios es el que nos puede guiar, es el único que nos puede guiar. Yo sé que para muchos quizás este tema no les interesa hablar a veces del Espíritu Santo, porque muchos dicen que el Espíritu Santo se manifiesta de una y otra ocasión, pero el Espíritu Santo es quien nos consuela. Por eso la palabra dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya Dios no está aquí con nosotros, el Espíritu está intercediendo y Dios es el Espíritu. Tal vez no lo vemos físicamente, amada iglesia, pero si el Espíritu Santo de Dios está aquí, Él está aquí con nosotros. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a llevar a nosotros a todos lugares que nosotros queramos ir a predicar la palabra del Señor, siempre y cuando usted y yo dependamos del Espíritu Santo. Pero muchas veces quizás no queremos salir a predicar porque no tenemos el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Los apóstoles, después de que vino el Espíritu Santo, ellos salieron y predicaron su palabra, expandieron el evangelio por todos lados. Y por eso es que Él nos consuela a nosotros en cualquier lucha, cualquier dificultad que estemos pasando. Y lo segundo que el Espíritu Santo hace sobre nuestra vida es que Él trae convicción de pecado. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado sobre nuestra vida. Y lo dice el Evangelio de Juan en el versículo 16, capítulo 16, versículo 8. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que el Espíritu Santo es quien trae esa convicción de pecado. Por medio del Espíritu Santo, aquel se puede dar cuenta que está en pecado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que nos trae esa convicción a cada uno de nosotros, y es el único que convence de pecado. Es el Espíritu Santo. Él es el único. Nosotros no podemos hacerle creer a alguien si no es el Espíritu Santo. Nosotros podemos ir y predicarle y decirle que está viviendo en pecado, pero nosotros no podemos convencerlo. Eso le toca al Espíritu Santo, convencerlo que está viviendo en pecado, y el Espíritu Santo es el que va a interceder. Por eso es que nosotros vemos, ¿verdad?, que hay en personas, hay aquella conversión tan radical de un momento a otro, donde estaba viviendo en aquellos vicios, estaba haciendo quizás, llevando en contra el evangelio, y vemos esa conversión de aquel ser humano, que de repente aquella conversión tan radical, donde aquel quizás no quería nada de Cristo, pero ahora él empieza a expandir, empieza a predicar su palabra, y esto lo hace el Espíritu Santo, como lo vemos cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, y desde allí el apóstol Pablo tuvo esa conversión tan radical, donde él cambió. Hubo un cambio diferente, donde él perseguía a la iglesia para maltratarlos, para azotarlos, daba órdenes para que los mataran, y ahora, después de que él tiene esta conversión
conversión por medio del Espíritu Santo, este hombre empezó a amar a aquellos que predicaban el Evangelio de Cristo. Y es por eso que así debe de ver esa conversión, porque solo es el Espíritu Santo que nos trae a nosotros la convicción de los pecados que cargamos. Si nos damos cuenta, Pablo, ¿quién era Pablo antes de venir a los pies de Cristo? Este hombre era un perseguidor. Este hombre se llamaba Saulo de Tarso, pero después de la conversión, Pablo. Muchos también quizás allá afuera, en el mundo, por decirlo así, antes de venir a los pies de Cristo, algunos tenían un sobrenombre, algunos tenían algún segundo nombre, por decirlo así, pero ahora en Cristo Jesús todos lo llaman por su nombre. Ahora en Cristo Jesús, ahora todos lo llaman por su nombre. Y este ha tenido una conversión radical, rápido, porque es el Espíritu Santo que lo ha convencido. No somos nosotros los que predicamos la palabra, es el Espíritu Santo quien convence al ser humano que está viviendo una vida en pecado. Y por eso el Espíritu Santo nos trae a nosotros esa convicción bajo los pecados. Vemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y nosotros puedes decir que amas a Dios, puedes decir que lo buscas, pero si solo te acercas a Él con la función de Salvador, entonces pueda que no entienda la posición del Espíritu Santo sobre nosotros. Pueda que no entendamos cuál es la posición del Espíritu Santo sobre nuestra vida. No podemos nosotros llegar a derribar el pecado de las otras personas. No podemos nosotros, sino que es el Espíritu Santo quien lo convence primero. Porque cuando nosotros vamos y le presentamos el Evangelio de Cristo, no somos nosotros. No nos vanagloriemos que por nosotros, que yo fui, sí, Dios usó el medio, nosotros fuimos y anunciamos, pero quien lo convenció de pecado es el Espíritu Santo. Él es el que lo convenció primero, no hemos sido nosotros. Si el Espíritu Santo derrama en ese momento aquella visión de pecado sobre aquella persona, entonces esa persona quizás no pueda entenderlo en ese momento, ¿verdad? Pero él va a ver en ese momento y él comprenderá que su verdadera salvación está por medio de Cristo Jesús. Porque nosotros no podemos hacer nada, amados hermanos. Nosotros solo podemos llevar el Evangelio, pero también nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos ir a un lugar y nosotros decir, voy a ir a esto, sin antes pedirle al Señor si es que Él quiere que nosotros vayamos. Pero tenemos que tener, ¿verdad? Saber qué hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a que nosotros tengamos el amor por aquellas almas. Y Él va a interceder a la vez que usted y yo estemos evangelizando, a la vez que le estemos hablando. Él es el que va a hacer la obra. Solo Él nos puede convencer. A nosotros no nos ha convencido quien nos llevó ese anuncio de la buena palabra. Fue el Espíritu Santo que nos convenció que estábamos viviendo bajo la maldición del pecado. Y en ese momento el Espíritu Santo fue el que rompió esas cadenas. Él fue el que quitó toda esa cegadura, estábamos ciegos espiritualmente. No físicamente, sino que espiritualmente sí lo estábamos ciegos, porque estábamos viviendo bajo el pecado. Pero una vez que hemos venido a Cristo Jesús y que hemos creído en su salvación, que hemos creído que la fe se obtiene, la salvación se obtiene por medio de la fe, desde ese momento el Espíritu Santo llega y nos va convenciendo de pecado a nosotros que estamos viviendo una vida que no le agrada al Señor. Pero muchos, a lo mejor quizás, no saben qué es lo que hace el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso no dejan que el Espíritu Santo opere en sus vidas. El Espíritu Santo, Él es intercesor por nosotros.
Él intercede por nosotros con gemidos. Dice la palabra del Señor. Él es quien a nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el quien nosotros nos guía para que nosotros podamos avanzar. Porque en muchas ocasiones, cuando usted le está mintiendo a otro hermano, yo sé que el Espíritu Santo lo está reprendiendo. No sé si usted ha sentido esa exhortación de decir, no, pero lo que dijiste no es así. Pero muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo con practicar las cosas que no le agradan, con hacer aquello que nosotros sabemos que es bueno y no lo hacemos. El Espíritu Santo se entristece porque Él ya nos dijo, esto no te conviene, pero usted y yo lo hacemos. No obedecemos la voz del Espíritu Santo, por eso debemos obedecerlo. Y lo tercero que hace el Espíritu Santo sobre nuestra vida es que nos lleva a toda verdad. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, allí mismo en el capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y Él os hará saber. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad a cada uno de nosotros. Cuando comprendemos que es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, usted y yo vamos a dejar que ese poder accione sobre nuestra vida, que accione para que Él pueda a nosotros hacernos ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que nosotros podemos dejar y podemos ser librados de muchas derrotas, amada iglesia. Si una vez nos dejamos nosotros guiar por el Espíritu Santo, vamos a ser librados de muchas cosas que Él quiere librarnos a nosotros. Porque el alma actúa a su parecer y sus emociones. Pero el Espíritu Santo es capaz de llevarnos por sendas de justicia y verdad. El Espíritu Santo nos va a llevar a sendas de justicia, porque nuestra alma, nuestro cuerpo, nosotros solo a veces nos dejamos llevar por emociones y no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Así que no podemos dejarnos guiar nosotros por una emoción. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque Él dice la palabra que nos va a llevar por senda de justicia y verdad. Cuando usted y yo desarrollamos esa comunión estrecha con nuestro Señor Jesucristo, pueda que algunas cosas aún quizás no la veamos, pero debemos comprender que el Espíritu Santo, Él siempre nos mantendrá vigilantes. Él siempre va a estar manteniéndonos ahí a la verdad, ¿verdad? Porque siempre tiene el control de nuestra vida. Hay cosas que quizás nosotros no podemos estar pidiéndole al Señor, y a veces quizás nos llega esa petición, pero el Espíritu Santo nos va a estar ahí diciendo que estemos vigentes, que Él vendrá y que Él nos hará conforme a su voluntad. Es por eso que Él es el intercesor. Él ruega por nosotros y debemos nosotros guiarnos a través del Espíritu Santo. Y muchas veces quizás no podemos orar, pero el Espíritu Santo, Él nos ayuda. Dejémonos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, que Él nos controle, que dejemos que Él nos controle a nosotros, porque la palabra dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nos dejamos controlar por la carne, vamos a cosechar corrupción, muerte. Hacer lo que Él quiere, que Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Nosotros no podemos hacer nada nosotros solos. Demos cabida al Espíritu Santo. No lo apartemos de nuestra vida. Pidamos que Él muera en nosotros
Pablo también exhorta a que no lo entristezcamos. Que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. Sabe que Él ha venido, el Espíritu Santo, cuando Jesús se fue, para consolarnos a cada uno de nosotros. Y opera a través de nosotros. Él es el intercesor. Y Él nos ayuda. Él nos guía, Él nos capacita. Él es el que nos puede capacitar a cada uno de nosotros. Y Él es el que tiene el control de nuestra vida. Él nos controla. Pero si usted se deja dominar por la carne, no va a poder usted agradar a Dios. Porque el poder sobrenatural de Dios avanzará por medio del Espíritu Santo. Es solo por medio del Espíritu Santo que puede avanzar este poder sobrenatural. Por eso el maestro fue tan enfático con sus discípulos, pedirle la intervención del poder de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo nos llevará a cada uno de nosotros a alcanzar aquellas proezas, alcanzar aquellos sueños, alcanzar aquellas metas, formas diferentes de ver la vida y accionar en fe. Es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a nosotros, y Él va a estar ahí intercediendo, y debemos nosotros ver aquellos sueños que tenemos, aquellas metas por cumplir, y Él nos va a ver formas diferentes en nuestra vida. Y allí vamos a empezar a accionar en fe, usted y yo. Nos vamos a mover en fe. Pero cuando nuestra vida termina siendo solo un campo de emociones, amados hermanos, difícilmente dejaremos que sea el Espíritu Santo accionando en nuestras vidas. Porque le repito, muchas veces nos dejamos mover solo por emociones y no es el Espíritu Santo quien nos está guiando. Debemos darle nosotros que el Espíritu Santo nos guíe, que Él sea, que dejemos nosotros para que Él pueda a nosotros llevarnos. Amada iglesia, el Señor quiere que usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Porque dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así lo dice la palabra del Señor en la carta de Gálatas capítulo 5 versículo 25. Que si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Y una forma de transformar en una persona de fe madura es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. No se trata de algo místico, amados hermanos. Se trata, por decirlo así, se trata de entender la fe, de romper paradigmas y de poder practicar el amor y el poder de Cristo sobre nuestras vidas. Para así nosotros acceder a una vida llena de logro, llena de victoria. Hace falta, amada iglesia, entender la posición del Espíritu Santo sobre nosotros. Hace falta entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que, amada iglesia, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. No nos dejemos guiar por nuestras emociones. La palabra del Señor nos dice a nosotros que Él es el que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Démosle esa cabida para que Él nos ayude. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice. Porque muchas veces pedimos cosas, pero no lo sabemos si esa es la voluntad de Dios. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, lo que hace el Espíritu Santo es que Él nos consuela y que Él trae convencimiento de pecados y que Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Así que, amados hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Doy gracias a Dios por esta meditación. Espero que haya sido de bendición y podamos practicar la palabra del Señor.
y no solamente ser oidores, como lo dice la palabra del Señor. Espero que esta palabra nos ayude a cada uno de nosotros, para nosotros podernos dejar guiar por el Espíritu Santo, y así vamos a hacer una iglesia diferente. Que el Señor nos bendiga. Gracias por su atención.